Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un relato muy especial sobre una extraña iglesia ubicada en el Zócalo de la Ciudad de México, donde nuestro protagonista presenció algo de otro mundo que podría explicar mucho sobre el origen de la sociedad mexica. Antes de comenzar con las historias de esta noche, agradezco a los miembros del canal, ya que sin su apoyo, este video no sería posible. Otra forma de ayudar al canal es suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre no es relevante, porque lo que estoy a punto de contarles es algo que será inverosímil para la mayoría de personas que nos escuchan, pero por otro lado, será algo muy valioso y significativo para aquellos que no temen abrir los ojos, aunque sea por unos momentos, para ver un poco de la realidad que nos rodea, la cual es más cruel y cruda de lo que podríamos imaginar. Mi relato sucedió a finales de la década de los años 90, cuando estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Sé que al escuchar este nombre, muchas personas de inmediato lo relacionan con sustancias ilegales y con temas sociales y filosóficos que son una pérdida de tiempo para la sociedad, pero déjenme decirles que eso es solo la fachada, porque en los pasillos de esta facultad hay temas, teorías y personas que no puedes encontrar en ninguna parte de la ciudad. Y en mi caso, estudiar ahí, al ser hija de una familia acomodada, con perfil filosófico y cultural y sin problemas económicos, era algo que tomaba como algo enriquecedor, más allá de una forma para vivir. Y creo que esto es la gran diferencia entre los distintos tipos de personas que asistimos a estas clases, porque claramente este perfil educativo no te da oportunidades para subsistir, pero si tocas la puerta correcta, sí te lleva a la entrada de un mundo que aún está oculto. Y eso fue justo lo que me sucedió cuando conocí a Omega, un señor alemán que nunca me reveló su nombre real y que jamás fui capaz de investigar. Omega llegó un día a la facultad cuando estábamos en una clase libre. Esa vez entró al salón para entregarnos un folleto con información de un extraño diplomado que supuestamente impartiría, obviamente ajeno al plan de estudios de la universidad. Cuando leí la información de su clase, me llamó la atención de inmediato, porque tocaba temas de realidades alternas, relacionado con la antropología y la cosmogonía de la sociedad mexica, pero en el momento no le di mayor importancia y guardé la hoja en mi mochila para seguir platicando con mis amigos. Pero un par de días después, cuando caminaba por los pasillos de la facultad por la tarde-noche, vi un salón vacío donde estaba sentado aquel hombre alemán con una libreta en mano, haciendo apuntes. En ese momento me acordé de la clase que ofrecía aquel hombre y al verlo completamente solo, me animé a entrar para preguntarle por la clase y así hacer que al menos
tuviera una alumna presente. Esa noche, Omega me habló de una teoría que él mismo había desarrollado, la cual, en resumen, hablaba de la posibilidad de que la cosmogonía mexica o azteca hubiera sido interpretada de forma errónea para ocultar los verdaderos avances de esta sociedad. Esto basado en una investigación fascinante sobre lo que realmente pudo haber pasado con aquella cultura. La primera clase fue muy interesante, pero en los siguientes 10 días en los que me reuní con él, me fui convenciendo cada vez más de que su teoría podría tener algo de verdad. Pero justo en la clase número 11, Omega me habló sobre una sociedad secreta a la que él había podido acceder, diciéndome que en la próxima luna llena estas personas se reunirían para hacer un tipo de ritual al cual tenía la oportunidad de asistir, pero debía hacerlo en compañía, porque todos los asistentes tendrían que hacerlo así para representar una dualidad. Al principio dudé en aceptar, teniendo en mente que él era un hombre extranjero con más edad que yo, pero cuando me explicó que lo que veríamos ahí podía confirmar su teoría, acepté, tomando ciertas medidas de seguridad para yo tener el control de la situación. Así llegó aquel día en el que me quedé de ver con Omega en el centro histórico de la Ciudad de México, en los alrededores de un antiguo colegio. Unos minutos después, comenzamos a caminar por las calles del centro hasta llegar a un edificio cuya fachada aparentaba ser una construcción abandonada, sin relevancia alguna. En ese momento, pensé en irme corriendo del lugar, pensando que aquel hombre alemán me llevaba a un lugar solitario para intentar hacerme daño. Pero justo cuando pensaba en ello, vi llegar a una pareja de mediana edad con un perfil claramente acomodado, quienes tocaron la puerta del lugar para después entrar de forma silenciosa. Esto me dio la seguridad y curiosidad suficiente para continuar con lo que habíamos acordado, de modo que hicimos lo mismo que aquella pareja, y cuando entramos al interior de aquel edificio, me percaté que en el interior había un tipo de construcción antigua en forma de túnel, el cual nos llevó a un enorme patio, donde en el centro del mismo había una extraña construcción con detalles claramente mexicas, pero con un estilo arquitectónico semejante al de las iglesias españolas que podemos encontrar en las calles del centro y en varias partes de nuestro país. En ese momento, Omega me explicó que aquella pequeña iglesia había sido construida por una sociedad secreta española para investigar y conectar con las entidades de la cosmogonía mexica. Pese a su explicación, hasta este momento seguía pensando que todo esto solo era una excentricidad de un grupo de personas que se querían hacer pasar por inteligentes. Pero una hora después, cuando todos los invitados llegaron, me di cuenta que estaba completamente equivocada, porque después de que llegaron las últimas 2 personas invitadas, los organizadores nos dijeron que pasáramos al interior de aquella iglesia o adoratorio, y cuando entré, me quedé impresionada al ver lo que tenía ante mis ojos, porque en el interior había representaciones de algunas deidades que jamás había visto en toda mi vida, así como un adoratorio completamente ajeno
al de cualquier cultura mesoamericana de la que tuviera conocimiento. Recuerdo que estaba contemplando todos aquellos detalles, intentando identificar cada uno de ellos, cuando de pronto entró un hombre con aspecto y vestimenta mexica, quien se identificó como sacerdote, para después darnos una pequeña plática del ritual que estábamos a punto de presenciar. En resumen, nos dijo que lo que haríamos esa noche sería un ritual de invocación, cuyo punto central era una extraña piedra que serviría como contacto dimensional, lo que suena tan irreal como ustedes están pensando en este momento. Pero cuando el ritual comenzó, de inmediato sentí que estaba ante algo especial y trascendental. Lo sentí desde que comenzaron a retumbar aquellos tambores y cuando el humo del copal invadió todo el lugar, para después escuchar aquel sonido especial que hacían unos hombres con un viejo instrumento de viento, el cual emitía un sonido tan agudo que estaba justo en el límite del placer y del dolor. Después, al ritmo del sonido, el sacerdote comenzó el oscuro ritual, llegando a un punto en el que comenzó a recitar un tipo de oración en una lengua antigua, pero cuyas palabras eran difíciles de identificar para mí. Y en un momento exacto de aquel ritual, después de hacer unos pasos más que no puedo describir, el interior de la iglesia se llenó del humo del copal, el cual inexplicablemente se intensificó de un momento a otro, llegando a un punto en el que era difícil respirar, pero justo en el momento en el que se sentía toda la densidad de aquel humo, frente a nosotros, en medio de la piedra, se comenzó a visualizar la forma de una entidad para después materializarse poco a poco. Al principio, cuando la silueta se comenzó a visualizar, pensé que se trataba de algún truco de luces, por lo que juro que estaba a punto de reírme, pensando que todo aquello era una farsa, pero cuando comenzó a materializarse frente a nosotros, fue cuando me di cuenta que todo aquello era real, porque podíamos ver la textura de su piel y cada detalle de su monstruoso aspecto. La entidad medía poco más de 3 metros y su cuerpo estaba conformado por las características de lo que parecían ser 3 animales, aunque lo más evidente era su aspecto reptil. La entidad tardó en materializarse por completo unos 5 minutos aproximadamente. Al principio tenía un aspecto de confusión, como si no tuviera control de su cuerpo durante el cambio de dimensión, pero una vez que se materializó por completo, comenzó a actuar de forma agresiva, emitiendo un sonido que parecía ser un tipo de lenguaje, el cual era difícil de detectar porque te erizaba la piel solo de escucharlo. En ese momento, mi mente me arrojaba pensamientos incansablemente, intentando convencerme de que estaba dormida en medio de una pesadilla o que todo aquello era mentira. Pero mi cuerpo no podía mentir, porque el olor, los sonidos y la presencia de aquel ser eran evidentes e imposibles de desmentir. Cuando la bestia mostró su agresividad, todos los asistentes
nos pusimos nerviosos, aunque no nos podíamos levantar, porque desde el inicio se nos había advertido que no podíamos intervenir en aquel ritual, además de que la energía que emanaba aquel ser era tan intensa que incluso era difícil respirar, por lo que yo estaba segura que si intentaba levantarme, seguramente me desmayaría ante la presión que emitía la entidad. La bestia, que se identificaba como deidad, estaba desesperada porque no podía salir de la piedra en la que había sido invocada, y después de que el sacerdote intentó calmar a los presentes, comenzó a hablar con la entidad con una actitud de sumisión total. Aquel diálogo duró unos 10 minutos en total, durante los cuales me arrepentía mentalmente de estar presente en aquel lugar, porque aunque muchas personas sueñan con algo así, yo lo estaba viviendo y me daba cuenta que en ese momento había abierto una puerta y mirado a través de otra realidad que desde ese día me sería imposible olvidar. Esa noche, después de salir de aquel lugar, Omega me dijo que solo nos veríamos una vez más para que me compartiera la transcripción de lo que había sucedido esa noche, porque durante todo el diálogo del sacerdote con la entidad había una persona encargada de escribir todo lo que sucedía, porque lo más importante de esa noche era la información que podía compartir aquel ser. Días después de este acontecimiento, tuve la última reunión con Omega, en la que me entregó aquella transcripción, la cual leí un par de años después, cuando me sentí capaz de hacerlo, porque aquel encuentro con esa entidad me había dejado serios daños mentales, muy difíciles de superar, y cuando leí el documento, simplemente lo destruí, porque era algo que era imposible que saliera de mi mente, y no era necesario que alguien más lo tuviera que leer. Lo único que les puedo decir es que en él la entidad respondía una serie de preguntas que tienen que ver con nuestra realidad, nuestro pensamiento, el universo, la religión y la vida y la muerte. En la actualidad, el edificio abandonado en el que entramos aquella noche ya no existe, y ahora está encima otra edificación, lo que me hace pensar que aquel adoratorio desapareció, aunque según lo que tengo entendido, estos rituales se siguen realizando en varias partes del país, en las que en ciertos días se invocan a estas entidades, cuyas presencias están inmortalizadas en varios museos del país. Pero la versión oficial nos dice que estas deidades son meras representaciones simbólicas de algo que supuestamente es imposible que pueda existir. Gracias por escuchar el relato de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme, ¿qué les pareció la historia de esta noche? Me gustaría leer sus impresiones en la sección de comentarios. Recuerden que si han tenido una experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdeloscuridad@gmail.com. Para apoyar a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestros 2 canales de YouTube.
letras de la oscuridad y letras en la niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios si ustedes creen que los dioses antiguos pudieron ser reales o si solo fueron una representación simbólica, como se nos suele decir. O también pueden compartirme un emoji de una calavera. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado la hora de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.